Estas son las acciones de la bolsa mexicana más atractivas para 2022. Grupo México, Peñoles, Liverpool, La Comer, Bachoco, Kimberly-Clark, Televisa, Orbia, Pinfra y Alpek son las emisoras con los mejores pronósticos para 2022. Durante la primera semana de enero, los principales índices cayeron porque, entre otras cosas, gran parte de los inversionistas ajustaron sus portafolios con base en las expectativas para 2022. Los nuevos pronósticos se ajustan a lo que se espera principalmente de tres factores: la evolución de la inflación, el rumbo de la economía y los ajustes de política monetaria de los bancos centrales. El mercado mexicano seguirá también estos factores, solo que, a diferencia de plazas como la estadounidense o la europea, los analistas consideran que en México, la renta variable, acciones, aún tiene margen para seguir subiendo y existen algunas acciones que se ven apetecibles por su potencial de alza y porque se consideran baratas. Monex prevé que el IC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, alcance los 58,000 puntos para el cierre de año, lo que representa un potencial de alza de alrededor de 10%. Aunque hay riesgos adicionales a considerar, el factor que podría generar mayor riesgo en el mercado bursátil mexicano es la incertidumbre generada por políticas económicas poco ortodoxas. El mercado de capitales de México se podría ver limitado por la mayor percepción de riesgo sobre México, en caso de que se apruebe la reforma eléctrica, indicó en un documento Banco Base. En un análisis entre las 50 empresas más grandes por valor de capitalización de la bolsa mexicana, destacan 10 firmas cuyas acciones cumplen dos condiciones: un potencial de alza de más de 20% al cierre de 2022 y una valuación baja respecto a su promedio de los últimos 5 años. Se trata de Liverpool, La Comer, Bachoco, Kimberly-Clark, Grupo México, Peñoles, Televisa, Pinfra, Orbia y Alpek. Para la evaluación se tomaron dos de los ratios más comunes, el de precio/ganancias y precio/valor en libros. El primero compara el precio de las acciones con las ganancias que genera la empresa. El segundo ratio, P/BL, compara el precio de la acción contra lo que vale la empresa, sus activos y pasivos. En ambos casos se hizo la comparación contra el promedio de los últimos 5 años para mostrar si una acción se encuentra barata, debajo de su promedio, o cara, por arriba de su promedio. De las 10 empresas más atractivas, 4 son del sector consumo. Hay 3 elementos que estarán beneficiando a este sector. El primero es que se espera que el crecimiento económico continuará este año. El segundo es el tema de inflación. Las compañías de consumo básico se posicionan relativamente rápido ante una mayor inflación. Si los costos de los productos aumentan, las compañías traspasarán esos mayores costos al consumidor final, manteniendo los márgenes estables, explica Carlos Hernández, analista de Masari. Y el tercer factor, señala el especialista, son las valuaciones, ya que las compañías de consumo discrecional fueron de las más golpeadas a principio de la pandemia y, aunque en 2021 recuperaron una parte, el precio de sus acciones aún se encuentra en un nivel relativamente bajo. De acuerdo con el análisis de expansión, las valuaciones de estas empresas se encuentran entre 20% y 80% debajo de su promedio de los últimos 5 años. En el caso de Peñoles y Grupo México, sus acciones tienen un potencial de alza de 40% y 18%. Con una valuación alrededor de 30% debajo de su promedio de los últimos 5 años. En ambos casos, el movimiento dependerá de la evolución del precio de los metales que producen, plata, principalmente, para Peñoles, y cobre para Grupo México. Los temores sobre una política monetaria más restrictiva podría impulsar la demanda de los metales preciosos, mientras que la limitada oferta y la reactivación económica podrían hacer que el precio de los industriales suba. Una firma que ha sido castigada y que de ahí viene su atractivo es Televisa. En los últimos 6 meses, su precio ha caído 32%. Analistas de Monex consideran que para 2022 la firma tendrá un favorable desempeño en el segmento de contenidos, negocio que también se verá beneficiado por la reciente fusión de activos de contenido con Univision. Para las acciones de la compañía, el 50% del consenso entre 14 analistas de Bloomberg considera comprar, mientras que el otro 50% recomienda mantener. Los más recientes resultados financieros de Pinfra, constructora y concesionaria de carreteras, ya mostraban la recuperación de la compañía y analistas de Banorte estiman que la buena racha continuará. En el tercer trimestre, el tráfico vehicular rebasó niveles previos a la contingencia sanitaria.
confirmando las expectativas positivas ante una recuperación que ha mostrado un mayor dinamismo y que apuntará a sólidos crecimientos y una mayor generación de flujo de efectivo, señalan en un reporte analistas de la institución financiera, por lo que recomiendan compra, sugerencia en línea con otros analistas. De acuerdo con el consenso de Bloomberg, 77% de los 17 analistas que le dan cobertura a la empresa hacen la misma recomendación. Las acciones de Orbia y Alpek se verán impulsadas por una mejora en sus resultados ante una mayor demanda de sus productos, que están ligados al sector de la construcción, a medida que la economía mantiene su favorable curso. Estas 10 empresas se presentan atractivas para este 2022, pero las condiciones pueden cambiar. Los analistas siempre recomiendan que los inversionistas tomen en cuenta su perfil de riesgo y que diversifiquen su portafolio.